Buenos días, chicos, bienvenidos. Es otra semana más de trabajo. Vamos a comenzar entonces el Colegio Morelos, la sección secundaria, y yo, su profesora Ángel Ocampo López, les agradecen por una semana más de trabajo. Hoy es martes 19 de mayo, la materia Historia de México, y vamos a comenzar entonces con su video. Muy bien, chicos, nuestro tema principal que hemos venido manejando ya tiene algunas semanas es el virreinato de la Nueva España, la época colonial. Bueno, entonces nosotros comenzamos y les comenté que esta época colonial, que es la época en que los españoles vienen y se apoderan de este nuevo territorio, antes lo que eran las culturas precolombinas, hoy en día México, van a estar durante 300 años, desde el siglo XVI, llamada formación y consolidación, hasta el siglo XVIII, reformas borbónicas. Rápidamente les voy a recordar, el primer siglo, que dura 100 años, se llama formación y consolidación porque es la primera vez que se están conociendo. Tanto los españoles conocen a las culturas precolombinas como las culturas precolombinas a la inversa. Se conocen, se adaptan y forman una nueva cultura, la cultura novohispana, es decir, la Nueva España, lo que daría a la cultura mexicana. Posteriormente seguirían los otros 200 años, siglo XVII, época de las instituciones, llamada así porque le van a dar mayor fuerza a las instituciones como virreinatos, Real Hacienda, Cabildo, etcétera, ¿no? Instituciones que nosotros vimos que servían para darle fortaleza a este nuevo territorio. Bueno, entonces estos 200 años nosotros los vimos. Posteriormente pasamos a entender qué estaba pasando en la Nueva España durante estos siglos, ¿no? Siglo XVI y XVII. Conocimos lo que eran los chismes familiares, ¿no? Las intrigas, las traiciones, los tríos, los amoríos, etcétera. Para poder entender la configuración que sucedía en la península ibérica, ¿sí? Todas estas situaciones y cómo repercutirían en la Nueva España. Porque estamos hablando de una familia que tuvo muchísimos problemas familiares, intrigas, mucho poderío también en Europa, guerras en Europa, que obviamente van a repercutir en estos territorios, extensos territorios, donde la política, la administración y la economía se van a ver afectadas. Ok, entonces, entendiendo eso y más o menos recordando, que espero que lo hayan hecho, entendimos que durante 200 años, siglo XVI, siglo XVII, quien estuvo bajo el poder fue la familia Habsburgo, y nosotros lo vimos con los reyes católicos, cuando se casó Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y sus sucesivos hijos, que vimos uno de ellos, pero quien se quedaría en poder Carlos I. El rey más poderoso de Europa tuvo lo que es el imperio germánico y tuvo todos los virreinatos, siendo entonces el más poderoso de todos, siendo el que le pondría estas dos figuras importantes que representan los pilares de Hércules, ¿no? Y que hoy en día forman totalmente parte de lo que es el escudo de España. Y posteriormente a Carlos I sería su hijo Felipe II, a Carlos II, quienes ocuparían la corona española bajo la familia Habsburgo o familia de Austria. Ahora sí, ya en este periodo comenzaremos a ver el siglo XVIII, llamada reformas borbónicas, bajo la familia Borbón. Vamos a ver cómo se dio el cambio de la familia Habsburgo, una familia muy poderosa, para dar paso a una familia
aún más poderosa llamada la familia Borbón. ¿Ok? Con esto es importante porque vamos a comenzar a ver la configuración que se va a dar en la Nueva España y que posteriormente daría curso a lo que va a ser la independencia de México. El siglo XVIII representa en España, así como en Europa, el auge del absolutismo. La monarquía absoluta de derecho divino consigue imponerse definitivamente, y su máxima figura es el monarca francés Luis XIV, el Rey Sol. Este modelo político, conocido como Antiguo Régimen, se extenderá por Europa y se mantendrá hasta la Revolución Francesa, a finales de la centuria. El rey absoluto centraliza todo el poder, eliminando privilegios y particularidades. La nobleza, despojada de su poder político, se convierte en aristocracia cortesana, contribuyendo al boato del rey. Por debajo de él, una amplia burocracia, un ejército especializado y una diplomacia compleja le ayudan en sus tareas de gobierno. En España, el absolutismo llega de la mano del primer Borbón, Felipe V. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión. Rápidamente y antes de continuar, ok, ¿qué es el absolutismo? Como ustedes acaban de ver, ok, el absolutismo va a ser la época en donde van a comenzar a existir los reyes con sumamente poder, ok. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes la figura del rey, ok, vamos a ver aquí su coronita, ¿era poderoso? Claro que sí, pero el rey no podía hacer mucho sin que la Iglesia Católica lo autorizara. Aquí no se ve, aquí se ve, ¿ok? Es decir, si el rey agarraba y decía, quiero hacer esto, oh, 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 la Iglesia tenía que autorizarlo. Si la Iglesia decía que sí, se hacía. Si la Iglesia decía que no, entonces el rey no lo podía hacer. Quiere decir que aunque a pesar de que fuera él el rey, tenía que hacerle caso a la Iglesia. ¿Qué va a suceder después? Bueno, se van a dar cuenta los reyes que si ellos pues son sumamente poderosos y que son reyes y que se supone que el rey es elegido también por Dios. Y si entonces el rey es elegido también por Dios, quiere decir que él es sumamente poderoso, ¿no? Hashtag número 1. Y si es así, entonces, ¿por qué la figura del rey le tiene que hacer caso a la iglesia? No tiene sentido, ¿no? Es una tontería. Si el rey quiere hacer algo, yo rey quiero hacer algo, es el rey. Y se debería de hacer sin tenerle que pedir permiso a la iglesia. A eso se le conoce como el absolutismo. Y se le llama absolutismo, aquí absolutismo, ¿no? Se le conoce así porque el poder es absoluto, le pertenece a una sola persona. Entonces, en esta época es cuando se van a dar cuenta los reyes que ellos son absolutos y únicos, no tienen por qué hacerle caso a uno. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Obviamente los reyes se van a volver sumamente poderosos y van a comenzar entonces a abusar del poder como normalmente siempre pasa, ¿ok? Y así es como va a pasar. En España, el poder va a recaer en los reyes absolutos a partir de cuando llega la familia Borbón, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Luis XIV de Francia y el emperador austríaco Leopoldo I. La herencia española, que comprende el dominio sobre diversos puntos estratégicos europeos, como Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los Países Bajos, amén de los territorios peninsulares y americanos, convertirá a su beneficiario en la potencia hegemónica mundial y hará peligrar el precario equilibrio europeo. Para evitar dicho fin, se llevan a cabo sucesivos repartos y soluciones, optando finalmente Carlos II por testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que garantizaría la integridad de los territorios de la monarquía hispánica. La solución, a la que en principio solo se opuso el emperador,
No tardó en generar el conflicto al confirmar el monarca francés a su nieto como heredero al trono, lo que pondría en sus manos un poder excesivo a juicio de sus rivales. La coalición antifrancesa se formó pronto, integrando a Inglaterra, Holanda, el Imperio Alemán, Portugal, Dinamarca y el Ducado de Saboya, quienes apoyarán al archiduque Carlos como pretendiente al trono español. La guerra habrá de durar 13 años y conocerá una solución de compromiso de la que Inglaterra será la gran beneficiada. Felipe V será reconocido como soberano de la monarquía hispánica a cambio de no ostentar el trono francés, mientras Francia habrá de renunciar a sus proyectos expansivos sobre los Países Bajos e Italia. El nuevo rey Felipe V, así como su sucesor Fernando VI, mantuvieron una concepción del poder absolutista y centralista. La nueva dinastía entiende que el poder real ha de ser representado con rotundidad, debe impresionar. Siguiendo el ejemplo de Luis XIV y Versalles, los Borbones españoles tendrán en los palacios la mejor expresión de su grandeza. En Madrid, el viejo alcázar de los Austrias resulta destruido por un incendio en 1734. En su lugar es levantado el Palacio Real, símbolo de la majestad de la nueva dinastía. También, y como hiciera Felipe II con el Escorial, los Borbones españoles levantan palacios en los alrededores de Madrid, como los de la Granja, Aranjuez o el Palacio del Pardo. De Francia llega además la influencia de la Ilustración. Es este un movimiento cultural e intelectual que propugna el reformismo a través de la educación y el conocimiento científico aplicados al bienestar general. En lo político, la Ilustración alumbró un nuevo concepto, el de despotismo ilustrado, por el cual el rey, cual padre protector, debe interpretar las necesidades de la nación, sus hijos, y proveer las soluciones. Vastos programas de obras públicas, vacunaciones masivas, creación de fábricas, censos, son la plasmación en la práctica del programa político ilustrado. La consigna "todo para el pueblo, pero sin el pueblo" parece encarnar mejor que en ninguna otra figura en la del rey Carlos III. El nuevo monarca gobernó también con poderes absolutos, pero buscando el bienestar popular mediante reformas económicas y sociales. Progreso y felicidad del común de las gentes son los fines a conseguir. El medio, la herramienta principal, es la razón, que hace al hombre capaz de comprender el mundo y transformarlo según sus necesidades. Surge así un profundo ansia de conocimiento y de divulgación, muchas veces bajo el mecenazgo de la corona, expediciones científicas, creación de instituciones educativas, patrocinio de periódicos y gacetas. En España, la Ilustración cuenta... Bien, rápidamente, les voy a explicar. El tema de la Ilustración lo vamos a ver posteriormente, porque la Ilustración va a ser el motivo o el motor de arranque para llevar a México a la independencia, ¿no? A quererse separar por fin de España. La Ilustración es un movimiento donde se va a poner la razón como la respuesta de todo. Ya no lo que dice Dios, ya no lo que dice el rey, sino lo que las personas quieren, lo que las sociedades quieren. Ese movimiento nace en Europa y posteriormente va a llegar a América con estas ideas de poder sobre el rey, o sea, que no tienen que obedecer al rey, es cuando los mexicanos van a comenzar a darse cuenta que necesitan separarse. Pero ese es un tema que va a finales del siglo XVIII. Entonces, lo voy a dejar aquí porque aquí lo que necesitamos nosotros o darle mayor importancia no es tanto a la Ilustración, sino vamos comenzando entonces con la primera parte, que sería cómo es que llegó la familia Borbón, esta familia francesa muy importante, al trono de España. Y cómo al llegar al trono de España traen todas estas ideas afrancesadas de cambio social y de movimiento que obviamente van a repercutir a la Nueva España. Una Nueva España que durante 200 años estuvo bajo el poder de la familia Habsburgo, con sus ideas, sus pensamientos y sus políticas, ¿no? Y que cuando llega la familia Borbón dicen, olvídelo, vamos a borrar todo y empezamos de nuevo, con nuevas ideas, nuevas políticas y nuevas economías. Obviamente eso va a repercutir muchísimo en la Nueva España, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver después. Entonces, nos vemos en clase. Ahorita quiero que tengan en cuenta qué es el absolutismo. ¿Cómo creen que afecta que una familia que estuvo durante 200 años con todas sus ideas, tal vez no tan buenas,
pero de repente que los quiten y que llegue una nueva y que quiera hacer toda una transformación. Sí, eso es lo que les voy a preguntar cuando inicie la clase y posteriormente vamos a ver cómo es que la familia Borbón, a través de una guerra de sucesión, o sea, una guerra para quitar a la familia Habsburgo, se quedan con la corona española. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos ahorita en la clase y un fuerte abrazo.